Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical y como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Y aquí nos encontramos principalmente con este mensaje tan lindo del domingo cuarto del tiempo de Adviento. Y te imagina nuestro tiempo de Navidad, es decir, nuestra festividad del nacimiento de Jesús, Dios que se encarna, pero este nacimiento que sucedió hace 2000 años, ciertamente hoy se hace memorial, es decir, Dios mismo que vuelve a entrar en nuestra historia, Dios mismo que se hace parte de nuestra historia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque somos nosotros quienes vamos caminando en este encuentro con el Señor. Y aquí, queridos amigos, nos encontramos con algo, como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro a través del profeta Miqueas en esta primera lectura. Estamos leyendo el capítulo 5 del 1 al 4a. De ti saldrá el jefe de Israel, nos dice la palabra del Señor. Así dice el Señor: pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. De pie pastoreará con autoridad el Señor, en nombre de la majestad del Señor, su Dios, y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda hasta los confines de la tierra. Queridos hermanos, queridos amigos, en este domingo estamos respirando ya la Navidad, pero sobre todo, ¿quién es ese Mesías que viene? ¿Quién es ese niño que nace? El profeta Miqueas. En realidad, Miqueas es lo mismo que decir también Miguel, mi homo él, y aquí es mi homo ya, es decir, el nombre lo que cambia, pero lo importante es la característica del Dios, el Dios Yahvé que se presenta aquí. Se extenderá, dice, su autoridad hasta los confines de la tierra. Upea entonces, imagina de peñan de yara o uañan de buitebe, upea, ome etañan de pepu acabe, peña y contemeba, ñamunga cuajanmabe y peñan de roga pupe, peñan de yara o moisea, como orden, entre comillas, como disciplina en la vida del hombre, es decir, esa es la autoridad verdadera, porque la verdadera autoridad es el servicio, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor. Y entonces aquí se le presenta al Mesías como el que está de pie.
el Mesías que viene, el ungido, porque trae esa autoridad para poder regir sobre la vida de los hombres, pero sobre todo, como les decía, con autoridad para poner orden, pero orden en la vida de cada uno de nosotros. Y que como en ese espejo, tenemos que reflejarnos en el Mesías que viene, con su sola presencia nos está llamando al orden interior. Aupeare con la hipona intería lleva la ya calcula miña mingue peña de apuesto ume ya ella va y coñan de yara reyerure mi orebe lleva. Esta es la fuerza de Dios. Esto es lo que Dios hace en nuestra vida para que nosotros podamos entender sinceramente este camino de Dios, este camino en la vida de cada uno de nosotros. Por eso tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá. Vea, otro meroe iba a una sandía, porque aquí también nos está diciendo otro elemento muy importante. No quiere decir entonces que esta autoridad es porque ñandé alleva, ñandé tendotama que voy alleva, tena ñandé vale terei. Cuando le presenta a Belén, y tú Belén de Éfrate, la más pequeña, upeaco es ñandé aveína. Quiere decir que cada uno de nosotros, incluso en nuestra pequeñez, y esta es entonces la fuerza y el valor que nosotros recibimos desde la fuerza de Dios, del Espíritu de Dios que nos envía y nos presenta ante nuestros hermanos, ante nuestra comunidad. No hace falta entonces ser, como decíamos, los mayores, los más importantes, o como si fuéramos entonces nosotros los que tenemos todo el poder desde el inicio. No. La fuerza de Dios actúa en lo pequeño. Y por eso está diciendo, porque ñande yara la ovejina. Entonces tenemos que sentirnos ungidos por este Dios que nos anima a dar un paso también importante hacia los demás. De ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta que la madre dé a luz. Aquí también entonces nos está queriendo transmitir la madre. Es decir, está significando el mismo Antiguo Testamento de donde venimos como origen y que nos lleva sobre todo y nos trae hacia la luz. Esta madre que da a luz y da a luz nada más y nada menos que al ungido. Esto, queridos hermanos, nos anima a todos. Tenemos que fortalecernos, animarnos, dar pasos importantes entonces también para esperar ya al Mesías que está llegando. En estos días Dios se hace presente, Dios se encarna, pero nos trae esa luz, nos trae esa fuerza. Seamos pequeños, seamos humildes, pero sobre todo la fuerza de Dios es la que nos engrandece a todos. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Francisco se reunió con 7 nuevos embajadores ante la Santa Sede. Son de Moldavia, Kirguistán, Lesoto, Luxemburgo, Chad, Namibia y Guinea-Bissau. Los embajadores presentaron uno por uno sus cartas credenciales al Papa. El embajador de Namibia recordó que era un día especial para Francisco. Y el nuevo embajador de Guinea-Bissau impresionó con su español fluido y su invitación. Es un gran honor para mí. Quería aprovechar para invitarlos a visitar la Guinea-Bissau la próxima vez. Ojalá pueda. A continuación, el Papa se dirigió a los nuevos embajadores. Reflexionando sobre la actual pandemia de COVID-19, el Papa lamentó que aún haya muchas personas que siguen sin poder tener acceso a las vacunas. È importante che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi di cooperazione affinché tutte le persone abbiano un accesso rapido ai vaccini. Non è una questione di convenienza o di cortesia, è una questione di giustizia. El Papa reiteró su mensaje de que ante problemas globales se deben ofrecer soluciones conjuntas guiadas por el principio de solidaridad. Los ucranianos viven con el temor de una invasión, ya que las tropas rusas siguen acumulándose al otro lado de la frontera.
La Iglesia Greco-Católica Ucraniana pide medidas especiales para rezar por la paz y evitar un conflicto armado. El sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana ha invitado a nuestros fieles a ayunar una vez a la semana por la paz, y esta iniciativa se mantendrá durante los próximos 4 meses en nuestro país. El Papa ha expresado públicamente su preocupación por el pueblo ucraniano y por todas las comunidades religiosas del país. Que questo Natale del Signore porti all'Ucraina la pace. El líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, se reunió con el Papa en noviembre y dice que Francisco podría visitar este país, aunque no hay declaración oficial del Vaticano. Los ucranianos creen que cuando venga el Papa, con él vendrá también la paz. Lo vemos como un portador de paz. Y así, Ucrania espera al Santo Padre. Desde que Rusia invadió y anexionó la península de Crimea en 2014, más de 10.000 personas han fallecido y millones han sido desplazadas. Los expertos temen que una nueva invasión tenga un coste humano aún mayor. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han avisado a Rusia de que no se quedarán de brazos cruzados ante una nueva invasión a Ucrania. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh.
vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, volvemos con Ñandillara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando ya en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Estamos haciendo este camino tan importante nosotros en la vida de la iglesia. ¿Verdad? Cuando pensamos y cuando nosotros miramos hacia adelante, podemos entender que el Señor nos regala su gracia, que el Señor nos pone aquí a disposición un cúmulo de gracia que tiene que llegar hasta el hombre, hasta la familia. Como cambio de sociedad, como cambio de familia, como cambio de mentalidad. Algunas veces con Ñandea lleva por muchas cosas, pero sin embargo no nos damos cuenta que la Ñaneshi no quiere decir que Ñandeo es la culpable. Porque la Ishi quiere decir que en Baebe Guasundo ya puede las apichacuerales. Y sin embargo, la palabra del Señor nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos una fuerza tan grande. Cuando uno mira el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que cambia la historia justamente ¿por qué? Y porque se pone a trabajar. Quiere decir que cada uno tiene esa fuerza de Dios para transformar el mundo, para transformar la comunidad. Vamos a leer esta segunda lectura que se nos presenta de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 10, del 5 al 10. Aquí estoy para hacer tu voluntad. De leitmotiv, idea central, entonces, en esta repetición continua de lo que el Señor hoy nos trae como mensaje de salvación. Hermanos, al entrar Cristo en el mundo dijo: no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito en mi libro, en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le ha agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos, ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Después añade: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre.
Queridos hermanos, qué linda esta lectura que se presenta de la carta de los Hebreos. En primer lugar, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Viene junto a nosotros, viene a nuestra carne, pero también Cristo, ¿verdad? En todo momento de su vida cumpliendo la voluntad del Padre. Dentro de esta historia de salvación que conocemos muy bien nosotros, ¿verdad? Desde el pecado original, nosotros necesitamos ser redimidos, ser salvados. Y esa es la historia de la salvación. Nuestra historia, nuestra propia vida, nuestra propia familia es donde nosotros entonces encontramos este camino. En esta historia es donde nosotros nos esforzamos justamente para poder luchar y vencer todo aquello que es negativo. Y entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando estamos pensando y estamos rezando y nos encontramos con un Dios que nos ama y que nos quiere, podemos decir también, Señor, She ayeputasotai, Ashe amba apotai, Ashe ayapotai lande yerurashe. Y ahí está entonces lo que decíamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ya yehe sape, ya yehe shakwa, va epa peñan de yaro yeruremi hinañande. Ani entonces la ñaneshi oveja es agüey ya lleva. Pues la ñaneshi ono hina y sé que gran cosa anda ya pues. Peñan de roga pupa me la ishi siempre. Pero quiere decir que entonces nos falta hacer algo para hacer crecer a la comunidad. Nos falta algo. Alguna vez señan de que la añan de capilla no cacuay, que la añan de parroquia pea, que la añan de vida cristiana pea tenamos a lleva. Entonces, ñamañante monburguie, cucora ayente ñamañanda ya po guasuimba ebe. El Señor, entonces, queridos amigos, nos da esta esperanza. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento y por lo tanto el Señor llega a salvarnos. Y esto es un memorial, es decir, no es que estamos haciendo una recordación de lo que sucedió hace 2000 años. No es un recuerdo. Nosotros estamos haciendo un memorial, queridos amigos. Es decir, nos esforzamos, pero entendiendo, decimos, Señor, entonces yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, Señor, yo aquí me planto, me paro y digo, allá posee pendere yerurea sejinañan de yara. Y por lo tanto, dice que, por una parte, rechaza. Todo lo que rechaza es entonces los sacrificios expiatorios. Los sacrificios que de cierta manera no me comprometen. Entonces aquí, en este segundo momento, ya antes del nacimiento de Jesús, que es el 25 de diciembre, nos está diciendo que nos tiene que llevar a abolir, dice, lo antiguo. Dejar de lado lo antiguo, porque ahora esta nueva realidad me compromete. Me compromete a construir el reino de Dios. Me compromete a vivir de acuerdo a los valores del Señor. Me compromete, queridos hermanos, a llevar una vida santa. Y es la vida de santidad la que después tiene su influencia sobre todos nuestros hermanos. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañé YouTube. Queridos amigos, estamos iniciando ya esta cuarta semana del tiempo de Adviento y ahora es María quien corre al encuentro de su prima Isabel. La alegría y el gozo de portar al Salvador en su vientre no la encierra absolutamente ni la hace sentirse encumbrada, orgullosa. Al contrario, la saca y se coloca en camino para ir en búsqueda de otras personas, de los seres humanos, en especial de los más necesitados, y hacerles también participar de esa salvación que Dios está suscitando en medio de nuestra historia a través de su pequeñez. El encuentro de María e Isabel, de estas dos mujeres, es una escena sensacional, ¿verdad? Que tiene unos elementos tremendos de transgresión por una parte y de subversión. Dios hace que las mujeres ahora sean las portadoras y anunciadoras de la buena noticia. Las mujeres en la encarnación, pero también en la resurrección, son las testigos de la salvación. Así lo deja muy claro el Evangelio. Dos mujeres ahora hablan de la salvación, María e Isabel. Es algo impensable, ¿verdad?, para la sociedad y para la religión judía. Es una transgresión total, pero el tiempo nuevo que se está inaugurando con la encarnación del Hijo de Dios hace que ahora se establezcan estos nuevos criterios de la participación de la mujer. Isabel, en el relato, toma una postura de profetisa. Su actitud es humilde, reconoce su pequeñez y también su indignidad frente a la visita que le está haciendo la mujer que lleva en su seno al autor de la vida, al Señor de la historia, Jesús. Cuando una persona ha entrado en la lógica del Espíritu, entonces las palabras ciertamente que sobran. Pero más que palabras, es el vientre de esta mujer que se llena de alegría. La criatura que está en su vientre se está gestando, es Jesús que se está formando. Siente también la presencia del Salvador que llega a visitar la historia de una manera muy real para llevarla luego a la plenitud. Se da de esta manera un diálogo entre estas dos mujeres que llevan en su seno la vida de dos hombres muy importantes, hombres nuevos, Juan y Jesús. Una lleva en su seno al más grande nacido de mujer. La otra lleva en su vientre al hombre nuevo, al nuevo Adán, al que es el principio y fundamento de nuestra humanidad. Hay ciertamente como una sinfonía perfecta entre estas dos mujeres, María e Isabel. Sintonía que ya coloca en evidencia
sin haber nacido los niños aún, esa relación profunda que habrá luego entre el precursor, Juan el Bautista, y el Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, queridos amigos, aprendamos de María a creerle a Dios para vivir con generosidad el amor que Dios derrama en la vida de los que creen. Y como ella también, hay que salir al encuentro, al servicio de la vida, vivir siempre en disponibilidad. Esa es una tarea esencialmente nuestra, esencialmente cristiana. Y también de Isabel nosotros aprendemos a reconocer en los otros las maravillas que Dios va haciendo en sus vidas. Que también el testimonio de Isabel sea para nosotros y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en mayor fidelidad a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que preparemos bien el nacimiento de Jesús. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando hoy en este domingo sobre la palabra de Dios. Ahora queremos reflexionar, mirar, leer, entender qué es lo que el Señor a través de su Evangelio nos quiere transmitir. Cuarta semana ya es a huella del tiempo de Adviento y en mi maite imagina la Ñande Navidad. Leemos de Lucas capítulo 1 del 39 al 45. Dichosa tú que creíste. Dichosa tú que creíste. Ñande no maite imagina, lleva ñande a todo imagina o poco y baña de ñande a picutu y ñande. Atención. Dichosa tú que creíste. Esto ya nos dice todo como leitmotiv, idea central. Si María es dichosa porque ella ha creído en la voluntad, en la gracia del Señor, quiere decir que también nosotros, ¿verdad? Porque cuando ya es a huella y cuando es memorial y nada memorial le dice upeo y coa de cueco anga ñande ya apoye con anga con ave, pero mago anga la protagonista ñande la protagonista y no. Ñandela ya es inaupea, dichosa tú que has creído. O sea, she amañá de reguerovia. Hamba eres que tú las elan de reguerovia, andere coveres. Vaya bandera y coja más palabras ya pues hamba esa pare punnya lleva. Ñande yara neno y hahuesa. En aquellos días María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos hermanos, mirar un poco a María, ¿verdad? Justamente porque engendra, es decir, la preparación máxima. Y entonces es eso lo que le pone, ¿verdad? Corre al encuentro de Isabel. Opeare con Ñande ya es lleva dichosa tú que creíste. Coa, de cierta manera, impaite imagina Ñande, como tenonde amagina Ñande, va ella pa Ñande yaikotajina cuando Jesús venga a gestarse en nuestra vida. Es decir, el tiempo de Navidad que llega, que significa la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Apea Ñande la ya echaron, entonces con anga Ñande ya imagina lleva, anterobetea ya imagina oyupea lleva, con anga she aime con ape, con anga she ya pota pendere yerurea she Ñande yar. Y por supuesto que si nosotros, que se haga tu voluntad, ya es a huella, ¿verdad? Dichosa tú que has creído, es decir, dichosa tú que has hecho la voluntad del Padre. De reyepo ya y Ñande yara gracia leje. Porque hoy cuando Ñande omoí Ñande por enondepe,
Omoipe ñande nenondepe ñandeika tujanguaisha ya eshe ñande yara aguatase reyerure haishashe. Y entonces ella se pone en camino apresuradamente hacia una región de Judea. Hoy nosotros conocemos ese lugar como Ein Karen, ¿verdad? Ein, agua, fuente. Keren quiere decir viñedos, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas maravillosas nos hace pensar de ese encuentro de María con su prima Isabel, pero que nos muestra fecundidad, que nos muestra amor, que nos muestra, hasta yo diría, un poco de romanticismo, ¿verdad? Porque es parte de nuestra vida. Es decir, entender a un Dios que te ama, que te quiere, siempre. Nosotros no somos simplemente mente, que pensamos simplemente lo que sucede, sino que nosotros somos sentimiento, somos corazón, somos expresión de aquello que entendemos como Dios se manifiesta. María, es el engendrar. Y entonces al engendrar y al tener a Dios en la vida, entonces dice que se pone en camino. Y por eso viene a continuación lo que nosotros podemos transmitir, así como María transmite nada más y nada menos que a esta mujer Isabel, su prima Isabel. Apenas llegó tu saludo a mis oídos y mi niño, mi vientre allí, entonces exultó verdaderamente de alegría. Qué lindo que es entender lo que nos está queriendo decir. Que en la medida que en la medida en que nosotros en nuestra propia vida preparación durante el tiempo de Adviento, ciertamente que después llegamos a nuestro objetivo. Y el objetivo es transmitir, porque María lo que está haciendo es transmitir, pero transmite la vida de Dios. Transmite ese querer de Dios tan grande hacia la humanidad. E Isabel, que también está preparada, puede entenderlo muy bien. Isabel, que también tiene un corazón abierto a la llamada de Dios, entiende muy bien lo que le está transmitiendo entonces aquí María, al saludarla, al llegar junto a ella. Porque apenas oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Queridos hermanos, que también nosotros podamos entender qué lindo este Evangelio en esta cuarta semana ya del tiempo de Adviento. Coabe, o soma ya es bella, o pama ya es bella, ya huero guatajineguri. 4 hermosos domingos donde poco a poco fuimos comprometiéndonos y aquí llegamos al fin. Llegamos a lo esencial y a lo fundamental, que es llevar a Jesús en nuestra vida. A medida en que lo llevamos, también los otros pueden percibirlo y pueden entenderlo, que le tenemos a Dios en nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como siempre. Y hoy ya estamos en este tercer domingo del tiempo de Adviento. Es el domingo de la alegría. El Señor que viene y que nos renueva. Escuchamos la palabra del Señor desde el libro de Sofonías. Upea la jera maoje y peiteñan de Safón ya, Yahvé es mi norte. Safón dice norte en hebreo. Y entonces, Upeago dice Inamoto para la Yahuataina. De otra manera podríamos decir Yahvé es mi brújula, hacia donde nosotros nos orientamos. Peñandere Covea lleva moto para la Uataina. Amba ebañan la Yayapoajina, amba isha para Yayapoaye. Opea ñande puto uge manticatuta ñande yayeja cuá, opea ñandere covebe mante ñande yahueruta, hañamos sarambita y entero este apeñan de yaicuamía, apeñan de yarojicuave, apeñan de corazón. Así es que, queridos hermanos, en este domingo, el tercero ya del tiempo de Adviento, Sofonía nos dice: grita, ciudad de Sión, lanza vítores, Israel. Festeja lo exultante, Jerusalén capital, que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus enemigos. El Señor dentro de ti es el Rey de Israel y ya no temerás nada malo. Quiere decir, queridos amigos, que si nosotros hemos caminado ya durante todas estas 2 semanitas y ahora comenzamos ya esta tercera semana, tenemos que exultar de alegría con la gracia de Dios que está en medio de nosotros. Porque el Señor nos libera, porque el Señor viene para salvarnos. Y salvación quiere decir, peñan de yara o jecuabo, peñan de conasome, nuestra propia felicidad. Vivir dignamente como hijos suyos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y estamos entonces ahora en este segmento final en que nosotros respondemos a las preguntas de ustedes. Ya hace tiempo habíamos recibido una pregunta muy interesante. ¿Qué es esto del nacimiento, verdad? Del niño Dios, Dios mismo que entra en nuestra carne, Dios mismo que entra en nuestra historia. Es bien importante, lleva que ahora estamos llegando prácticamente el 25 de diciembre, celebramos el nacimiento, el nuevo nacimiento, nacer. Entonces ya, por definición, digamos así rápidamente, para dar una respuesta un poco superficial aún, pero después iremos profundizando, es siempre un renovarse, es un renovarse, algo nuevo que surge. Upeago la nacimiento, haupeoto yayapiñaina, un nuevo nacimiento
te está entonces indicando que cuando alguien está viniendo al mundo, nosotros de esa personita que está viniendo al mundo no sabemos todavía gran cosa, ¿verdad? ¿Qué será en el futuro? Es decir, siempre es una proyección. Ñande hoy lleve llevan a ekuye pama hoy. Va voy cota ñande hako anga hoy, ñande tu shara moyepe, ñande tu yara moyepe, ñande mira moyepe. Sin embargo, imagínense entonces en alguien que está saliendo del cascarón. Ayer, hoy cota ñande dije tamba y que tu hanguaisha o guataja eñojope. Pero aquí nosotros encontramos la grandeza de lo que el Señor nos presenta, queridos amigos. Este nuevo nacimiento es renovación. El nuevo nacimiento es aquello que nosotros deseamos para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es decir, si queremos ser más concretos, dice el nuevo nacimiento. La ñande mondano ya umimba eumía, ya oalema, dice la gente. Anila yaiko upeisha. Entonces, esto es el nuevo nacimiento. Entonces, dejémonos de pensar simplemente ahí en ese pesebre, ñande pirimba, ñande nasemba, y por ahí tengo la de pesebre, ella más lleva, calito era uno ve a la ola o corre, ve a la como conmigo y la clérigo lleva, y por ahí te violan de pesebre, a pecha ya es. No. Anda ila y pone ahí te violan de pesebre. Aveñan de ella ana y pone ahí te vigo pendere cobe oñe puru cajuaina. Este es el nacimiento, queridos hermanos. Lañan de uno ya es ya. Lañan de mondano ya es ya mi bajo mía. Lañan de argeno ya es ya mi bajo mía. Lañan de habano ya es ya mi bajo mía. Lañan de ambu areireíramo ya es ya mi bajo. Y así muchas cosas. La llaverosa pucaino la ñandera pichacpera ve la ñaño entendero ni catuino la ñañe mongueta lleva la anda yarecoino voy a la ñaneate uno da yarecoino, ¿verdad? Nosotros decimos propuestas de un trabajo, de hacer algo por los demás. Entonces, este es el nuevo nacimiento. ¿Me entendés, vaina? Porque vea la importante la ñe cuando mía llevan esa peñan de yara muy peñan de pope ñan de dale pepu a que jamón burrique pe mañana. Este es el nuevo nacimiento, porque ese nacimiento significa algo que se está renovando, algo en que nosotros estamos confiando y diciendo, bueno, aquí detrás de mí está viniendo ese que después se irá con esa vida que le hemos transmitido y que hemos dejado en sus manos. Aupilla entonces de yagüero guatata, lleva ya pota peñan de yara y pota mía. Pero ahora nosotros le agregamos ese nuevo, porque entonces estamos entrando en el aspecto no solamente entonces de una continuación de la vida y de un compromiso con la vida, sino que nosotros al decir eso estamos hablando de un aspecto también moral, es decir, el cambio de nuestra vida y el cambio de nuestra propia existencia. El símbolo entonces del nuevo nacimiento es un tema bastante común en las religiones de la humanidad. ¿Ves? Ya ven. Y hoy entonces el cristianismo ñonte la uerecoa. Y ahí el judaísmo ñonte la uerecoa, sino que todas las religiones. Porque nosotros pues somos personas que miramos mucho y vivimos del simbolismo. A ver, algo importante la yale, mi jaña entiende mi va para la semiótica y la arandúa con la cuestión bíblica o con la cuestión de la literatura. Semiótica, es decir, estudiar, entrar, conocer. Ella te peca y shaguajina curiguasuisha, ella te peca. Jare ñepunure y yapore y yapore juez hasta entender llegar al caracú, al meollo. Pero vean, ya te pecaban de ella te peca y no diga tu mãe va a ver ella para el nuevo nacimiento. Entonces buscar, conocer, saber, entender. Y desde ahí entonces vamos a comprender. Así las prácticas tan propagadas entre los primitivos que hacen del niño un adulto, del profano un iniciado, comportan frecuentemente ritos que hacen que el recién nacido vuelva a pasar por las etapas de la primera infancia. Vuelvan a pasar por las etapas de la primera infancia, es decir,
dere mañá andere esa amba abela o imponajina amba ela no imponan bye pues pasar por esa etapa de la nueva infancia. Igualmente, la entronización regia puede aparecer como un nuevo nacimiento, pero en la revelación judeocristiana este simbolismo expresaba realidades de un origen único, es decir, de dónde viene este nacimiento, queridos hermanos. Lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Ahí está. El que ha nacido de la carne, y bueno, queda en la carne. Sin embargo, si nosotros decimos que hemos nacido del espíritu, el espíritu del Señor, ciertamente que estaremos apuntando hacia la fuerza del espíritu. Y espíritu ponaiteico koa, espíritu memengo koa. Verán, nosotros decimos esas expresiones. Nuevo nacimiento. Quiere decir que y quiere decir que ese nuevo nacimiento nos está proyectando hacia cosas nuevas, queridos hermanos. Y por eso es un nuevo nacimiento. Ñamoñe pupe y pajumía. Pero pea y ya pota ñandene tamen guara. Pea ya pota ñandero gaspu benguara, ñande familia benguara. Upea ya pota peñandere cobepe, upe ñamoñe punuara. Upea ya pota ñande política benguara. Upea ya pota ñandene tamen guara. Japisa ya ese lleva. Ese es el nuevo nacimiento, que significa ese aparecer, pero con cosas reales, cosas que podamos mirar y que podamos evaluar también en este. Al nacimiento natural del hombre opone el Nuevo Testamento un nacimiento sobrenatural, cuyo principio es ya la palabra, ya el Espíritu de Dios, y que se realiza por la fe y por el bautismo. Las preparaciones, es bueno también saberlo y entenderlo. ¿Qué preparaciones nosotros tenemos en este caminar? El Antiguo Testamento no habla nunca del nuevo nacimiento del hombre. Nunca de un nuevo nacimiento del hombre. El Antiguo Testamento, por lo menos. Por su nacimiento natural pertenecía al israelita con pleno derecho al pueblo de Dios. No tenía, por lo tanto, necesidad de nacer de nuevo. Entonces, porque el Antiguo Testamento no habla nunca, ¿verdad? Pero por su nacimiento natural pertenecía el israelita. Este tema tiene, sin embargo, profundas raíces en el Antiguo Testamento. La constitución de Israel como pueblo de Dios se presenta en él con frecuencia como hijos, como un verdadero parto. Israel es el primogénito de Dios. Dios lo engendró cuando lo sacó de Egipto, y la vida en el desierto fue como una primera infancia. Y entonces esto, queridos amigos, nosotros podemos entender esta nueva infancia, el hecho de caminar por el desierto, decíamos. Que nosotros estamos caminando por este desierto. Quiere decir que es el momento en el que nosotros nos vamos purificando. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. La nueva fuerza de Dios que nos renueva a nosotros personalmente. ¿Por qué se llama al Sinaí casa de mi madre? Porque allí los israelitas vinieron a ser niños recién nacidos. Ahí vinieron los israelitas a ser nuevos, a renovarse a las montañas del Sinaí. En la nueva alianza anunciada por los profetas, no se contentará Dios con dar al pueblo su ley, sino que la grabará en el corazón de cada hombre, en el corazón de cada ser. Dios entonces le dará verdaderamente y le va a grabar en el corazón de cada hombre, en lo más íntimo de su ser. Ahora,
Otras veces nosotros, a través del Espíritu, entendemos que es el que ha de venir a renovar el corazón del hombre. ¿Quién es el que va a renovar entonces el corazón del hombre? Y justamente va a ser la fuerza y la gracia de Dios. Nuevo nacimiento también y fuente de un gozo inaudito. Fuente de un gozo inaudito. El que abre el seno de Jerusalén y la colma de hijos. En el siglo I de nuestra era, el judaísmo no ignoraba el tema del nuevo nacimiento. No se ignoraba eso. Cuando un pagano se convertía y recibía el bautismo de los prosélitos, todos los vínculos anteriores se estimaban rotos. Los vínculos anteriores se estimaban rotos. Entonces, para significar esta rotura, se decía de él que era como un niño recién nacido. Solo se trataba de una metáfora, entendida sobre todo en el plano jurídico, en el Antiguo Testamento, y luego ahora en el Nuevo Testamento se convertirá en una realidad. Lo que antes era como una profecía, como el oikota o majeta, jaque o umangatojina. Sin embargo, ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento, que es la realización, es la planificación de lo que Dios había prometido. Entonces se convierte en una realidad ahora en el Nuevo Testamento. Aupea ñandeye y cuadabonachepa. Baisha papeñan de yara ñane pusino hombo hasañan de peipo. Hoy cojanguaisha peñan de ya yerureba pues. Hoy cojanguaisha peñan de atiwasuisha lleva. Ya yerurejina ñañe pomoija ya yerure peñan de yara beto y coque. Hoy coma gato na ave hoy coma heñan de. Esa es entonces la natividad, es decir, el nacimiento nuevo con la gracia de un Dios que nos ama. Por lo tanto, esta verdad se hará explícita en el cuarto evangelio. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, se dan cuenta que estas reflexiones son reflexiones muy profundas que nos llaman a nosotros a no vivir en superficialidad, sino que ir profundizando. La reflexión apostólica elabora el tema de nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Lo primero es el principio divino. Hay que ver. El principio divino, es decir, y entonces, al decirnos este nuevo nacimiento, nosotros tenemos que entender muy bien lo que el Señor nos está pidiendo. La reflexión apostólica elabora el tema de nuestro medicamento. La reflexión apostólica elabora entonces este nuevo nacimiento. Este nacimiento que se realizará en la comunidad. Este nacimiento que se realizará con la presencia nuestra. La reflexión apostólica elabora el tema de maestro nuevo nacimiento. El maestro nuevo nacimiento. Pero ya recojan la nuevo nacimiento. Eñe rejuvenecir. Eñe muy veñan de yarare no debe jare bueno. She ayesha kwa la yapo de cuenta ele iponamba. Aupeare se ayuko abe hacia jirure. Ashe añe pomoi veñan de yarare no debe. Y que tu hanwaisha lleva un SP por acá y que sea un buen nacimiento, es decir, que sea una conversión, que sea algo que nosotros podamos ofrecer a los demás. Queridos amigos, vamos a pedir al Señor esta gracia, este nuevo nacimiento. Vamos a pedirle que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos anime. Que no sea una de las tantas Navidades que han pasado, sino que verdaderamente que sea una Navidad donde hemos sentido, o donde vamos a sentir, o donde estamos sintiendo. Ñandemo pirimbares, guaye, papeñan de yara, pues tú maranga, tú o poco añandere, o poco veñan de acá, o poco veñan de ña, o poco ñandere, ñandere, dale fuerza, ánimo, ñapu ague. Que sea un nuevo y verdadero nacimiento.
Y nos despedimos por el día de hoy, en este domingo. Les auguro lo mejor, que nos preparemos súper bien para nuestra Navidad. Y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.